Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Por estos días el sector privado y el gobierno avanzan en la estrategia de reactivación de la economía, que ha venido de capa caída en los últimos trimestres. Sin embargo, la coyuntura es compleja en algunas áreas, particularmente una de ellas es el comercio exterior. Nos acompaña hoy el doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, quien nos contará el panorama de su sector y cómo se incluye en la estrategia de reactivación que han planteado tanto el gobierno como el sector privado. Doctor Díaz, bienvenido. Carlos Enrique, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo. Bueno, ¿cómo avanza esa estrategia de reactivación? Hemos visto varias reuniones del Consejo Gremial, de los empresarios con el gobierno, tratando de fijar un derrotero alrededor de la reactivación. ¿En qué va eso? A ver, Carlos, yo empezaría por señalar que hemos iniciado una serie de reuniones con el gobierno nacional para definir este tema de reactivación. El sector exportador explícitamente no está incluido dentro de los sectores a considerar. Está el turismo dentro de lo que genera divisas y está supuestamente el sector exportador como beneficiario de las inversiones forzosas. El presidente ha dicho, yo voy a establecer unas inversiones forzosas para destinar esos recursos al sector exportador y a otros sectores de interés. Yo diría que, para empezar, que ese tema de las inversiones forzosas no nos gusta. Y no nos gusta porque consideramos que eso impediría bajar la tasa de interés. Si un banco capta un determinado monto de recursos del público y tiene que invertir forzosamente a una baja tasa una parte de esos recursos, pues la otra parte que presta al resto de la economía lo tiene que hacer a tasas mucho más altas para poder obtener la rentabilidad y pagarle la tasa plena al ahorrador. Entonces creo que no es por allí por donde podríamos encontrar recursos para el sector exportador. Creo que otro elemento que ha planteado el gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior, el de establecer nuevamente un CERT para las exportaciones de determinado sector o grupo de sectores, pues también lo vemos difícil en la coyuntura fiscal, porque pues si el gobierno está diciendo me faltan 12 billones, ¿de dónde va a sacar los recursos para un CERT al sector exportador? Entonces, estas dos iniciativas están planteadas allí en el conjunto de propuestas de reactivación, pero consideramos particularmente sobre estas dos que no son viables, que habría que pensar en otro tipo de estrategias. Usted se me adelantó a los temas de que le iba a preguntar de la reactivación y quiero sumarle una adicional a esas dos que usted menciona. Ha hablado mucho el gobierno de una reforma tributaria para bajar las tasas al sector empresarial, pero en el escenario que usted plantea de los 12 billones que le hacen falta al gobierno, ¿es conveniente tener una reforma tributaria hoy? Pues a ver, cuando el gobierno plantea la posibilidad de bajar la tasa de renta a las empresas, a las personas jurídicas, uno estaría de acuerdo con esa propuesta, porque la tasa de tributación empresarial es muy alta en Colombia. Pero inmediatamente la pregunta que uno se hace es, ¿y eso es a cambio de qué? Porque si el faltante son 12 billones y usted le baja la tasa de tributación a las empresas, ¿de dónde va a sacar los recursos para el presupuesto nacional? ¿Cuáles van a ser los sectores afectados? ¿Cuáles van a ser las personas afectadas? Entonces, hasta que no se clarifique a cambio de qué se hace esa rebaja, uno no podría darle un visto bueno a esa propuesta. Nos preocupa mucho que una reforma tributaria en esta coyuntura
pueda conducir la economía es a una recesión, porque ya el sector empresarial, por lo menos, y algunas de las personas naturales, estamos pagando muchos impuestos. Entonces, subir esa carga puede llevar a bajar aún más la demanda y, repito, llevar la economía a una recesión. En materia de crecimiento de la economía, ¿ustedes cómo están viendo un poco este año? ¿Qué expectativas tienen? Y desde el punto de vista del comercio exterior, ¿a qué nos estamos enfrentando? A ver, en relación con el crecimiento general de la economía, creo que se están revisando las cifras un poco al alza. Se hablaba de la posibilidad de un crecimiento del 1, 1.2, y ya se está hablando de la posibilidad de que cerremos el año un poquito más arriba, 1.5, 1.7. Sin embargo, sigue siendo una tasa relativamente baja frente al potencial de crecimiento de la economía. La economía colombiana tiene un potencial de crecimiento del 4%. Crecer 1.5, 1.7 creo que es muy bajo. Ahora, en relación con las exportaciones, las exportaciones han continuado cayendo como fruto de la menor venta y los menores precios del sector minero energético. El sector agrícola continúa creciendo. Manufacturas ha venido con volatilidades, un mes crece, otro cae. Pero yo creo que cuando uno mira al sector diferente de minero energético, la posibilidad es que terminemos el año con signo positivo, creciendo, alrededor de un 5 o 6% de crecimiento de esas exportaciones diferente a las mineroenergéticas. Sin embargo, repito, el sector como un todo cae, y yo lo atribuyo a la política de transición energética que planteó el gobierno, de no más exploración del sector petrolero carbonero en momentos en que el mundo pues, sigue demandando este tipo de bienes. ¿Cuánto debería estar exportando hoy Colombia, de acuerdo con los cálculos? ¿Cuánto está exportando y ese hueco a qué se debe? Carlos, nosotros estamos exportando el año pasado 49.500 millones de dólares. 2012 fue el año récord en materia de exportaciones, 60.000 millones de dólares. Si Colombia exportara el promedio per cápita de los países de la región, de aquí del vecindario, deberíamos estar exportando algo más de 100.000 millones de dólares. Es decir, un país como Colombia, con el tamaño de su economía, con la población que tiene, exporta la mitad de lo que debería estar exportando. ¿Por qué? Porque continuamos siendo una economía cerrada, donde el mercado local tiene mayor rentabilidad que el mercado internacional, que las exportaciones. Hacer comercio en Colombia es muy difícil y ahora el sector se expone a sanciones drásticas, incluso pérdida de la mercancía. Entonces la gente prefiere dedicarse al mercado local que a la exportación. Yo he visto, sin embargo, que dada la coyuntura del mercado local, en la baja demanda, algunas empresas están incursionando en los mercados externos como alternativa al mercado local. Pero no hay una cultura realmente que nos lleve a ser un país exportador, a exportar lo que deberíamos exportar, algo más de 100.000 millones de dólares. Le preguntaba precisamente el tema de las exportaciones y el panorama de ellas, porque quería juntarlo con el tema de la reactivación. En ese escenario, y hablando de reactivación, hay un dicho muy común y es, ¿cuáles van a ser los mangos bajitos que podemos coger para poder reactivar el sector de exportaciones, particularmente en el comercio exterior? Yo diría que, como lo está mostrando las cifras, la parte agrícola, agroindustrial, pueden ser sectores que responden muy rápidamente a la demanda internacional. El mundo sigue demandando alimentos y Colombia
puede ser un jugador activo en este mercado. Necesitamos intensificar nuestra diplomacia sanitaria, fortalecer el ICA de tal manera que podamos tener una mayor presencia en algunos de estos mercados. Igualmente, en la parte de alimentos ya procesados, se requiere fortalecer el INVIMA para también tener unos trámites mucho más ágiles, mucho más expeditos, que nos permita llegar con nuestros productos a los mercados internacionales. Pero en ese sector agrícola, agroindustrial, hay muy buenas posibilidades. Ahora, en el sector manufacturero, uno se queda aterrado cómo los empresarios colombianos aprovechan las oportunidades que se presentan en los mercados internacionales. Colombia está exportando hoy en día transformadores a los parques solares que están desarrollando en los Estados Unidos. Esos transformadores que se usan en Estados Unidos son de origen colombiano. Los buses de los sistemas masivos de transporte, incluso buses de 2 pisos, salen de aquí de Pereira a mercados como el mexicano, el peruano, el brasileño. Son manufacturas con valor agregado. Los carrotanques que se utilizan para el abastecimiento del combustible en los aeropuertos, el combustible para los aviones, salen de Barranquilla. Entonces uno dice, es posible tener exportaciones con valor agregado, porque así lo está mostrando la experiencia. En ese sentido, ¿qué tanto ha avanzado la estrategia del famoso nearshoring? ¿Qué nos falta y cómo la podemos capitalizar? ¿O ya se nos pasó la ola? Pues yo creo que nosotros no hemos aprovechado realmente esa posibilidad. Atraer empresas que se quieren relocalizar mucho más cerca de los Estados Unidos. Sin embargo, la incertidumbre que genera las señales, los mensajes del gobierno, difícilmente pues llevan a que las empresas tomen la decisión de instalarse en Colombia. Cuando usted le plantean que va a haber una reforma tributaria, pues hasta que no salga la reforma tributaria, usted no define si se instala o no, porque no sabe cuáles son las reglas de juego. Cuando usted no tiene definido la normativa aduanera y está pendiente de que la DIAN cuente con un sistema electrónico que ya nos dicen que puede ser el año entrante, por ahora en el segundo semestre, pues tampoco sabe cuáles son las reglas de juego. Entonces, difícilmente en esas circunstancias usted puede atraer esas empresas que se quieren relocalizar y producir en estos países para exportar a los Estados Unidos. Hace un par de semanas, doctor Javier, el mundo amaneció bastante estresado con lo que se conoció como el lunes negro, por una posible recesión en Estados Unidos. ¿Usted teme una recesión en Estados Unidos, que pues es nuestro principal socio comercial? Pues no se puede descartar. Yo creo que hace unos meses se hablaba de la posibilidad de una recesión, pero esa posibilidad se fue alejando. El horizonte, que tenía un nubarrón negro, se fue despejando y solo ahora vuelve a hablarse de la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. Yo espero que no. Yo creo que por otro lado la economía de los Estados Unidos ha mostrado algunas de sus fortalezas y yo esperaría que esa situación no se presente. Para bien de nuestro país, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y si a Estados Unidos estornuda, pues a nosotros nos da gripa inmediatamente. Entonces yo esperaría que no, que los indicadores que muestran el mejor desempeño de la economía estadounidense se fortalezcan y esa posibilidad de una recesión se aleje como se alejó la que teníamos en el pasado reciente. Sigamos mirando, doctor Díaz, mercados. ¿Qué ha pasado con Venezuela en el comercio exterior entre Colombia y ese país y sobre todo en esta coyuntura política compleja que vive nuestro vecino? A ver,
Desde hace 2 años, cuando llegó este gobierno y cambió su estrategia frente a Venezuela, estableciendo nuevamente relaciones diplomáticas, se pudo nuevamente restablecer relaciones comerciales, los mercados se abrieron, empezó un crecimiento de nuestras ventas al vecino país. Eh, llegamos, eh, esperamos tener unas exportaciones de 1.200 millones, llegamos a unos 800 millones de dólares. Este año íbamos en 350 millones de dólares, particularmente en productos esenciales, alimentos, medicamentos, productos de aseo. Pero viene el tema de las elecciones, viene el tema del fraude por parte del gobierno de Maduro y nuevamente la incertidumbre de qué va a pasar con Venezuela está a la orden del día y difícilmente se pueden hacer negocios con esa incertidumbre. Entonces creo que estamos como en un stand-by, esperando qué va a pasar, mirando hacia dónde puede ir Venezuela, qué pasa con las sanciones, porque si se profundizan las sanciones, la capacidad de compra de Venezuela se restringe y por lo tanto eso lo sentimos inmediatamente en Colombia. Ahí estamos, creo que estamos en una situación de stand-by a la espera de cuál puede ser el desenlace de este tema político. El presidente Petro hizo un anuncio pues, en materia de comercio exterior bastante complejo hace unas semanas también, cuando dijo que Colombia no le volvería a vender carbón a Israel. ¿Esa decisión en qué está? ¿Cómo se ha materializado y qué impacto va a tener en el comercio? Pues a ver, esa decisión desafortunada. Vendemos carbón a Israel eh, y los perjudicados seríamos nosotros, porque Israel consigue el carbón en otra parte. De manera afortunada, ese anuncio no se ha materializado y no ha salido el decreto en el cual se prohibía esa exportación. Entonces, yo diría que hay un deterioro de las relaciones diplomáticas, pero las relaciones comerciales han continuado con relativa normalidad, entre comillas, entre Colombia e Israel. Usted mencionó ahora el tema aduanero y los cambios y ajustes que hay. Tenemos entendido que hubo un cambio en el estatuto aduanero. ¿Qué ha pasado con eso? Hubo una discusión muy fuerte entre la DIAN y Analdex en algún momento del proceso de ajuste del estatuto aduanero. ¿Y está en firme? ¿En qué va? ¿Qué implicaciones va a tener eso para la operación? Sí, el gobierno finalmente expidió el decreto 659 que introduce cambios en la normativa aduanera. Particularmente establece la obligatoriedad de la declaración anticipada. Es decir, cuando yo voy a importar 48 horas antes de que llegue la mercancía al país, yo debo avisarle a la DIAN que voy a hacer esa operación y presentar la declaración con toda la información. Eso 48 horas antes. Se hace el arribo de la nave al puerto o al aeropuerto, allí se hace una declaración de inconsistencia, yo tengo la posibilidad de revisar la mercancía, pero realmente los plazos para hacer ese proceso son muy cortos. Son 5 días en el caso naviero, en el caso de puertos, por vía marítima, y 2 días en el caso de aeropuertos. Si yo no cumplo con las formalidades en ese plazo de 5 o 2 días, pierdo la mercancía, hay abandono y no hay posibilidad de recuperar la mercancía. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, hagamos unas pruebas para mirar realmente si esos plazos son lo suficientemente adecuados para hacer ese proceso. Porque otros países tienen 15 días. Nosotros antes teníamos un mes prorrogable por otro mes para hacer esas operaciones. Ahora nos ponen 5 días.
Pero lo grave es que la DIAN no tiene sistema electrónico, una plataforma que me permita manejar eso digitalmente. Claro, el decreto reconoce finalmente eso, dice, esto no entra en vigencia hasta tanto la entidad, la DIAN, certifique que tiene plataforma electrónica en funcionamiento. Y estamos hablando entonces de que la parte gruesa de este decreto entraría en el segundo semestre del 2025, el año entrante, cuando la DIAN tenga plataforma, se hayan hecho las pruebas con el sector privado, etcétera, etcétera. Pero en el entretanto, lo que le estamos diciendo a la DIAN es hagamos las pruebas, hagamos los pilotos en puertos, aeropuertos, porque a nosotros no nos dan las cuentas de que se pueda hacer esa operación aduanera en tan corto tiempo. Hay otras decisiones que tiene el decreto que nosotros consideramos que se deberían revisar, el tema de los depósitos, el tema de poder llevar la mercancía a zonas francas, el tema de crear nuevos trámites de ingreso y de salida de mercancías de zonas francas. Creo que allí hay posibilidades de simplificar, de facilitar mucho más las operaciones. Tenemos un tiempo para hacer esos procesos y la nueva administración de la DIAN pues ha manifestado su voluntad de hacer estas pruebas, estas evaluaciones y, si es necesario, los cambios en la normativa. Cuando estaba el ministro Umaña, en las épocas de doctor Umaña en el Ministerio de Comercio Exterior, el presidente hizo un anuncio de renegociar los tratados de libre comercio, que el mismo ministro lo corrigió y le dijo, no vamos a renegociar, vamos a revisar. ¿Se han revisado? Pues se ha estado mirando el tema, pero formalmente no hay una revisión. Formalmente no hay un proceso de revisión al cual nosotros por lo menos hayamos sido invitados. Ok. ¿Qué ha pasado con el mercado europeo? ¿En qué circunstancias está Colombia hoy frente a ellos y obviamente con base en el tema del TLC que se tiene con la Unión Europea? Nosotros tenemos, como usted lo señala, un tratado de libre comercio con la Unión Europea que nos ha permitido diversificar nuestras ventas al viejo continente, porque antes nuestras exportaciones estaban muy concentradas en el sector minero-energético, petróleo, carbón, oro, ferroníquel, y hoy la parte agrícola, agroindustrial, el tema de las frutas, el aguacate, tiene pues un mercado importante, el mismo café. Entonces estamos pues aprovechando ese TLC. En la agenda está todo lo de Pacto Verde. La Unión Europea ha establecido que a partir de enero del próximo año restringirá el ingreso de productos que vengan o que provengan de zonas de deforestación. Entonces usted tiene que demostrar que sus productos no provienen de predios que han sido objeto de deforestación. En ese proceso de cómo se demuestra eso, cómo se certifica, estamos trabajando. La Federación de Cafeteros en la parte de café, hace palma con todo el tema palmero, cacao, pero pues vamos a ver esto cómo evoluciona y la preocupación nuestra es quién va a asumir los costos de estas nuevas exigencias, porque hacer georreferenciación de los predios con satélite, pues eso tiene unos costos. Van a mejorar los precios de los productos certificados. Está el comprador europeo dispuesto a pagar más por productos que tienen esas certificaciones. Y hacia adelante, todo el tema de la granja a la mesa, que es otro programa, tiene que ver con todo el tema de residualidad química
con el tema de manejo de aguas, el manejo de energía. Hacia adelante se viene eso. Lo tenemos con la Unión Europea, pero muy seguramente el mundo se va a mover en esa dirección. Y esto que estamos trabajando hoy en día con la Unión Europea, muy seguramente lo vamos a tener en la agenda con Japón y con los mismos Estados Unidos en un futuro. Finalmente, doctor Díaz, en los próximos días se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Exportadores. ¿Qué expectativa tiene frente al evento? A ver, vamos a tener el Congreso el 22 y 23 de agosto en Barranquilla, en el Hotel Marriott, y allí lo que queremos es mirar algunas de las propuestas para impulsar el sector exportador, para lograr avanzar en esa diversificación de nuestra canasta exportadora, que muchas más empresas que las 9.000 que hoy hacen exportaciones hagan comercio exterior. Y vamos a tener un diálogo con el gobierno, con el Congreso, con diferentes fuerzas para mirar cómo podemos impulsar una estrategia de reactivación del sector exportador y de crecimiento de nuestras exportaciones. Espero que nos acompañen en 22 y 23 de agosto, Barranquilla. Doctor Javier, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable por su atención. Carlos Enrique, a usted y a todos los que nos han visto y que se han conectado, muchas gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.